Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Eh, el día de hoy vamos a tener un tema referente a materia orgánica con el título denominado Una oportunidad en la recuperación de suelos, nutrición y una alternativa ante la crisis económica y el cambio climático. Esto viene siendo de parte de la empresa agrícola Piscis. Mi nombre es Josué Duarte. Estamos a sus órdenes. La empresa se ubica en el Tejar del Huarco, Cartago. La idea de esta charla pues es hablar un poquito temas al respecto de en cuanto a la situación actual que está pasando el país y a nivel mundial, y además de eso contribuir con los aportes que la empresa ha venido realizando en función de algunos productos de materia orgánica en los diferentes cultivos en la agricultura. Ok, para iniciar tenemos el primer preámbulo, que es la crisis económica y el cambio climático. Sabemos que estos dos factores son condiciones en las cuales han venido repercutiendo en los últimos periodos, principalmente a partir, hablamos de un efecto pandemia, el cual se potenció más, principalmente la parte económica como tal. Y pues el cambio climático ha venido ligado intrínsecamente de los últimos años, últimas décadas incluso, en donde se generan reuniones anuales entre diferentes países, diferentes entes económicos, gubernamentales, etcétera, que vienen a generar políticas en el cambio en diferentes actividades para mitigar los efectos del cambio climático. Como podemos observar en diferentes medios, esta es la tendencia de los últimos periodos, la cual se habla, por ejemplo, la problemática de la crisis de contenedores, que esta pues va a estar ligada en incrementos y abastecimiento. En este caso se ha visto muy perjudicado la línea de fertilizantes y pues así seguirá posiblemente en muchos de los productos utilizados en el agro. Es importante ver cómo todas estas condiciones pues, van a repercutir en un factor que es la seguridad alimentaria. Esto básicamente es la garantía de tener alimento, y en los últimos días el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió un comunicado que ante la crisis de contenedores debemos de estar preparados ante un eventual desabastecimiento en los diferentes productos de origen agrícola y ganadero como tal. Por otra parte, como les mencioné anteriormente, todo esto viene ligado el cambio climático de tiempos atrás, en donde vemos, por ejemplo, diferentes medios, todo lo que se viene realizando y las acciones que se plantean realizar a futuro, con proyecciones de 50 incluso a más años, en las cuales se deben realizar diferentes actividades con el fin de mitigar estos efectos por cambio climático. De hecho, bueno, en la zona del área metropolitana hoy es un caso muy interesante, puesto que estamos básicamente ya a inicios del mes de diciembre y pues hemos presenciado una afluencia de lluvia bastante interesante, que pues en otros momentos posiblemente este evento no fuese tan intenso como ha ocurrido en las últimas horas, y esto viene siendo parte del cambio climático. Hay que entender una situación, ¿verdad?, que muchas veces se tiende a confundir calentamiento global con cambio climático. Son dos cosas diferentes, pero están ligadas. El calentamiento global es el aumento de temperatura, ¿verdad?, en la superficie terrestre y demás, y que esto produce un cambio climático como tal. Entonces, como pueden ver, hay diferentes instituciones, en este caso la FAO es uno de los entes en los cuales están muy metidos, que anualmente se hacen congresos y diferentes actividades en las cuales se promueven hacia la agricultura principalmente, y otras actividades, pero principalmente la agricultura a través de la FAO y otros organismos. Se promueve diferentes actividades en las cuales pues podamos contribuir para mitigar estos efectos negativos. La pregunta importante aquí es, ¿qué hacemos ante esta situación? Y hablamos
ante estos dos efectos que acabo de mencionar a modo de introducción, anteriormente cambio climático e inicialmente la crisis económica o la crisis de abastecimiento, podríamos llamarlo también, ¿verdad? En este caso estamos teniendo ambas condiciones. Se habla a nivel mundial, y esto es una tendencia que se ha venido marcando en los últimos 5 años aproximadamente. Acá hago un paréntesis, tal vez no lo mencioné al inicio, posiblemente va a haber alguna interferencia de sonido ambiente debido a la zona en la que estoy ubicado, pero espero puedan escuchar la charla de forma fluida. Retomando, como les dije, en los últimos 5 años aproximadamente, muchas instituciones, hablamos tanto a nivel gubernamental como entes privados, en las diferentes actividades, reuniones que se manejan, se hablan de diferentes temas y cuál es la línea futura de la agricultura. Y básicamente se han venido hablando de tres grandes ejes que son los que van a regir básicamente a partir de ahora la agricultura. Si bien es cierto, un eje muy fundamental que hoy en día todavía se mantiene ha sido el mejoramiento genético. Sin embargo, hay otro tipo de ejes que han venido a marcar una diferencia y esos son de los que se hablan hoy en día. El número uno, se habla de agricultura 4.0 o también conocido como la incorporación de sistemas de información y tecnología a la agricultura. Esto básicamente lo que nos viene a brindar en la actividad agrícola y en el sector ganadero también, ¿verdad? Es la parte de precisión. Esto quiere decir, vamos a tener diferentes sistemas de monitoreo, diferentes sistemas de automatización que van a brindar una serie de actividades a su usuario que va a permitir que cada vez la actividad que se realice se haga con mayor eficiencia. Otro de los temas que se vienen hablando es el tema de bioreguladores y bioestimulantes. Estos han tenido un auge muy interesante debido a que son formulaciones, productos, que en la agricultura nos ayudan a potenciar la genética de una planta. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, si necesitamos mejorar condiciones de floración, uno de estos productos nos puede ayudar como tal. Si tenemos problemas de estrés en los cuales las plantas están sometidas 24/7, también nos pueden ayudar a liberar ese estrés y por ende potenciar la genética del material. Que la genética va a venir ligada a un mejoramiento genético que se le haya hecho al material o a un nivel productivo que ya se conozca como tal. Entonces, esos niveles productivos siempre van a estar inmersos en factores tanto positivos como negativos, que muchas veces los negativos van ganando la presión y el potencial genético o potencial productivo disminuye y entonces los rendimientos se ven perjudicados, pues aquí estos vienen siendo una alternativa y es una línea futura en la agricultura como tal. Y el otro tema que ha tenido mucho auge básicamente en menos tiempo, se ha hablado mucho por mucho tiempo, pero hasta los últimos años se ha tenido un repunte en cuanto a la información y estudios que se han realizado, es la implementación de microorganismos y materia orgánica en agricultura. Estos como tal lo que brindan o pueden brindar en los sistemas productivos es la recuperación y protección. Y hablamos recuperación a nivel de suelos por el alto deterioro de ellos, que es el tema principal que se habla. De hecho, en Costa Rica existe una asociación de ciencias del suelo, la cual anualmente se hacen actividades como tal. Y el tema de recuperación de suelos es un tema que ha venido a ser fundamental en dichas charlas y la presencia de microorganismos que nos van a generar parte de esa recuperación, pero también es la protección hacia el cultivo. Entonces, en resumen, estos tres ejes que les presento acá son los que están en tema del día a día en agricultura y que básicamente se vienen trabajando y la idea es pues sacarles el mayor provecho. En este caso la charla la vamos a enfocar un poquito más del lado de materia orgánica, que es un tema que hemos venido trabajando a lo largo del periodo. Como pueden ver, vamos a iniciar con el tema materia orgánica en suelos.
Aquí voy a hacer otro paréntesis. Todos los que están conectados y eventualmente los que no se conecten y vayan a ver la charla a posterior, se les hace la invitación de realizar preguntas a través de la plataforma y estaremos contestando dichas preguntas en el transcurso de la semana para que todos estén enterados y no se queden con las dudas. Aquí hagan todas las preguntas necesarias que todo el equipo técnico de la empresa pues estará resolviendo a la brevedad para darles toda la información referente a lo que hagan en consultas. Entonces, entrando en detalle con el tema de materia orgánica en suelos, vamos a iniciar primero con una conceptualización de materia orgánica. Si bien es cierto, existe muchísima literatura, la cual te habla de muchos conceptos como tal de materia orgánica. Sin embargo, este es uno, traté de hacerlo lo más condensado posible de muchas fuentes y se habla de que la materia orgánica es un componente fundamental de los procesos edáficos a nivel de suelo y que tienen un efecto productivo en los sistemas agrícolas. Esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Ellos poseen un efecto cementante sobre partículas que forman agregados. Agregados es lo que nosotros llamamos o se le conocen comúnmente como terrones, como pelotitas de suelo, ¿verdad? En este caso son agregados y de esta forma mejoran la estructura de suelo. Al tener estas condiciones se benefician los flujos de agua y aire, además de calor y procesos de descomposición y mineralización, que aportan elementos nutritivos a las plantas. Además, incrementan la capacidad de intercambio catiónico del suelo y esto disminuye las pérdidas de los elementos nutritivos que se dan por eventos de lixiviación y protege algunos elementos que se fijan en la arcilla del suelo. Entonces, si bien es cierto, eh, como lo pueden ver acá, la materia orgánica también es un resultado de las adiciones de residuos orgánicos y de la tasa de mineralización que se dé como tal. Entonces, acá tenemos la condición, ¿verdad? Como se puede ver, que esta condición de materia orgánica va a ser interferida por condiciones de temperatura, humedad, pH, cantidad de elementos presentes en suelo, aireación de suelo y también la composición de residuos orgánicos como tal. Para aquellos que no saben, acá les coloco el concepto de mineralización, que lo mencioné anteriormente, y este proceso de mineralización es la transformación de la materia orgánica que hay en el suelo, que se lleva un proceso en la cual se forman sales minerales y que estas sales son los elementos que son asimilables hacia las plantas. Entonces podemos ver que esta fracción orgánica o materia orgánica es fundamental en la nutrición de plantas que vamos a hablar a posterior. Acá les pongo un ejemplo del ciclo de carbono. Ahí lo pueden ver, lo pueden investigar más en internet. Lo que quiero destacar acá es básicamente en la parte donde dice descomposición. Los procesos de carbono en suelo se dan, como lo decía anteriormente, residuos orgánicos, en este caso material vegetal que se puede generar después de una poda o después de una chapia, por ejemplo. Esos residuos vegetales entran en proceso de descomposición en el suelo y van formando cadenas de carbono que van a ser utilizadas en el suelo para realizar todas las mejoras a nivel de suelo, a nivel químico, a nivel físico, a nivel microbiológico. Además, también existen aquellos residuos fósiles que también son fuentes de carbono y que se pueden utilizar también en agricultura en menos proporción, pero sí las hay. Y además existe una fracción también orgánica que es la parte de muerte radical. Es una fracción muy pequeña, pero es un aporte que se genera carbón a través de esa descomposición, además de organismos vivos que en este caso al morir
entran en su etapa de descomposición y todas esas sustancias ingresan en el suelo y se va generando el proceso de descomposición y ahí es donde